Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Buenos días, aquí estamos una vez más junto con ustedes en Polar Comunicaciones, después de una larga jornada de lo que fue este primer encuentro interregional de escritores 100 años de Gabriela Mistral 2018, que como lo explicamos en programas anteriores, se abordaron varias temáticas, por lo menos tres ejes fundamentales dentro de este encuentro. Uno, lo que fue el trabajo de Gabriela Mistral en el Austro, que se titulaba Gabriela Mistral Centenario. También todo lo que ha acontecido en el último tiempo con la literatura magallánica y, por supuesto, algo que nos atañe mucho a nosotros, que es el concepto de identidad y territorio. Para este magno evento tuvimos la oportunidad de tener junto a nosotros a destacados escritores, panelistas, expositores, ensayistas, críticos, como también académicos de renombre. Por ejemplo, vinieron algunos escritores de Chiloé, el doctor en literatura don Carlos Trujillo Ampuero, quien por el año 1975, junto con otros destacados maestros, como Renato Cárdenas, que en ese entonces eran muy muy jóvenes, Renato Cárdenas, y otros más, Sergio Mancilla, también, otro destacado poeta, fundaron el grupo Aumen en la ciudad de Castro, año 1975. Trujillo vino aquí, ha venido en reiteradas ocasiones a Punta Arenas, y en esta ocasión vino a contarnos algunos pormenores, algunos detalles de lo que fue esa actividad, de cómo se formó el grupo Aumen y la influencia que tuvo ese movimiento literario cultural en la zona desde Chiloé al sur y Patagonia. Estuvo también con nosotros Felipe Montiel, historiador, profesor de historia, director del Museo de Castro, quien se explayó a la medida sobre varios temas como que tienen que ver con aquello de la pérdida de identidad que afecta en este momento a la cultura chilota, producto de la llegada de las transnacionales, de todas estas transformaciones que están afectando al pueblo y a la cultura chilota, sobre todo en los últimos 30 o 40 años. Y Felipe Montiel nos dejó también una serie de documentales muy interesantes que en la medida de las próximas semanas y cuando sea posible vamos a entregarles y vamos a poder compartir con ustedes. Algunos de ellos, para nombrar, por ejemplo, fue el documental titulado La tragedia del Biker, Los chilotes en la isla de los muertos, que retrata la epopeya de un grupo de obreros de Chiloé en la construcción del puerto maderero en el sector del Bajo Pisagua, que se transformó en una verdadera tragedia. La época pionera de esto de la colonización de lo que hoy día conocemos como la 11ª región. Montiel es uno de los que dice que la mano de obra chilota ha sido fundamental para la edificación de todo lo que es el concepto de territorio, de urbanidad, el factor humano que existe desde Chiloé hasta el sur Patagonia, que incluye, por supuesto, nuestra Patagonia chilena como también Argentina. Es decir, la fundación de la mayoría de las ciudades de estos lugares, Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, en el caso nuestro, Río Gallegos, Río Grande, por nombrar dos ciudades importantes del lado argentino, se debe a la construcción, a la mano de obra del trabajador chilote. Pero también vinieron, entre otros, Pedro Pablo Segers, director de la Biblioteca Nacional, y estuvieron tres destacadísimas escritoras. Verónica Sondek, de allá de la zona de Valdivia, vino Maja Vial,
una interesantísima poeta y una académica que nos acompaña esta mañana, que es de lujo, porque ella es jefa de carrera, profesora titular de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica de Santiago, ¿no es cierto? Con nosotros, Magda Sepúlveda Eris. Magda, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Después de este largo encuentro, larga jornada, ¿qué te pareció esta venida acá, este encuentro de Mistral en la Patagonia? Tu participación, ¿cómo viste el encuentro? Algunas conclusiones, ¿qué nos puedes contar? Así, lo primero. Bueno, muchas gracias por invitarme a conversar hoy día. Me gustó mucho el encuentro porque sentí que había un patrimonio citadino que se estaba recuperando y que tiene que ver, por ejemplo, con haber investigado cuáles son los lugares donde estuvo Mistral. Me impresionó mucho que se llegó a la conclusión de cuál era el hotel antiguo donde ella vivía en el segundo piso y se va a poner una placa. También que nos llevaron donde estaba el Centro de Instrucción Pública, nos explicaron la relación que tenía Sara Brown con Mistral, cómo le había donado un territorio para un establecimiento educacional y que todo eso hoy día va a tener una marca territorial y por tanto hay ahí un saber del cual se apropia la ciudad. Yo creo que las ciudades tienen historia y en esa medida también se vuelven más interesantes, se vuelven más densas, no es solamente el presente, tienen algo del pasado. Eso fue lo primero que me sorprendió, la relación que este encuentro hizo con la ciudad, con que saliéramos en un momento al espacio público. Lo otro que me llamó también la atención es el tipo de agentes que se congregaron para este evento, que yo no lo había visto en Santiago, porque pertenece a este evento a la Sociedad de Escritores de Chile, en la cual tú participas destacadamente, el mundo académico, en donde estaban mis colegas, y también la Ceremi del Ministerio de las Culturas. Y yo no había visto 3 agentes haciendo un mismo evento, y eso me pareció que era una riqueza del mundo magallánico. Bueno, con respecto a lo que plantea Magda, es verdad, es efectivo. Se debe al trabajo de los profesores Dusan Martinovich y Fernández de Cabo, la recuperación del museo, ahí ese pequeño museo que resguarda al interior del Liceo Sara Brown, donde ella dio clases durante tanto tiempo. Pero en lo que tú dices, estuvimos también en un lugar que se llama hoy día, funciona el Centro La Araucana, donde estuvo el primer liceo de niñas, donde ahí sí hizo clases Gabriela Mistral, donde ahí va a estar como dices tú, una especie de placa recordatoria de eso. La gente lo ignora absolutamente, de que ahí funcionó el liceo de niñas original, primigenio. Y el otro lugar que es digno de destacar, porque hasta hace muy poco no se tenía la más absoluta idea de que donde había pernoctado Gabriela Mistral. Yo creo que mucha gente tampoco sabe esto, pero Gabriela Mistral vivió en dependencia de lo que hoy día es la Cámara de Comercio Detallista de Punta Arenas, en el segundo piso, donde ahí ella tuvo su casa, donde se alojaba periódicamente. Así que también va a haber una placa recordatoria de ese espacio, de ese momento de tranquilidad, de sosiego, de reposo de Gabriela, en días agitados, como fueron la época de 1918-1920. Como a ti te gusta hacer estas relaciones históricas, sí. ¿Ya? Un contexto histórico apasionante en la Patagonia. Había terminado los beneficios del Puerto Libre para, en ese entonces, territorio de colonización. No olvidemos, en 1912 se había abierto el Canal de Panamá, en 1914, lo que menguó mucho la actividad mercantil, marítima, en torno a los muelles que existían en el estrecho de Magallanes. El tráfico naviero se resintió ostensiblemente, y un detalle que es no menor, justo en 1918 estaba finalizando la Primera Guerra Mundial, y Gabriela Mistral viene en ese momento a hacerse cargo de lo que se había dicho que era el peor liceo fiscal de Chile, el Liceo de Niñas de Punta Arenas, que ella lo dejó convertido, como se dice, en un verdadero chiche, ¿no es cierto? Totalmente. Un liceo, como decimos hoy día, de excelencia, y como lo fue y lo sigue siendo el Liceo Sara Brown.
José Daniel, José Antonio. José Antonio. Me estoy confundiendo todo hoy día en la mañana. José Antonio Mendoza Contreras. José, tú hiciste una presentación. José es el director, el curador del Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas. Tú estás reemplazando no hace mucho tiempo a un suboficial de la Armada que marcó una época ahí al interior del Museo Naval, porque un museo habitualmente muy cerrado, muy jerarquizado, ¿no es cierto?, como que le tocó vivir a él. Tú sabes que Luis Canales lo abrió a la comunidad y fue como un puente así entre las actividades que hacía la Armada u otras instituciones castrenses con el mundo civil. Y el Museo Naval hoy día prácticamente también le pertenece, le corresponde al mundo civil. Hay como una interrelación. Claro, no necesariamente porque sea naval van a haber cosas navales, también en la parte marítima. Ya. Y bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días, José Antonio. También cabe señalar que donde tuvo la residencia Gabriela Mistral está a pocos pasos del museo. Así es. A menos de una cuadra. Así es. También en 1916 estuvo el tema del piloto pago. Así es. Tú hiciste una exposición, sí, José Antonio, basado en la posibilidad de crear la sala antártica o la necesidad de crear una sala antártica del Museo Naval para continuar con esta proyección que se le ha dado al museo, que además de poseer una biblioteca con un fondo bibliográfico especializado sobre el tema naval y marítimo, está también el aspecto literario, propiamente tal, de la literatura de ficción, que abunda en el Museo Naval y que muy poca gente sabe, pero que también este concepto de crear toda esta literatura, juntar todo un espacio de literatura antártica, o que sea escrito sobre la Antártica, para darlo a conocer a los colegios, a los liceos y al mundo académico en general, como una alternativa a otras instituciones que ofrecen también literatura antártica, pero para un público mucho más específico, como el mundo académico universitario, sí, o de investigadores. Sí, nosotros como museo queremos acercarlo a la comunidad, sobre todo a la parte educación, para iniciar así a los niños en este tema. Estamos postulando, bueno, obviamente contigo, con el apoyo de Sociedad de Escritores estamos postulando, se presentó un proyecto en este sentido, vamos a ver cómo va en la primera intentona. José está desarrollando también una actividad que hay que dejarlo en claro, es una actividad nueva, profundizando lo que hizo Luis Canales Vázquez, que por decirlo de un modo dejó el listón bastante alto. Sí, de hecho este mes también estamos con el tema de Explora Magallanes. Colegios nos están visitando 4 colegios toda la semana, muy interesante, a los niños les ha gustado harto. El otro día tuve de primero medio también, tenemos salas muy buenas, está la sala de comunicaciones donde tenemos un manipulador, puede tirar morse, equipos de comunicaciones donde los pueden tocar, es bien interactivo el museo y es interesante. Y en esta época ya que empieza el turismo propiamente tal, la actividad turística indudablemente que aumenta el flujo mucho, claro. Estamos hablando de 2.000 personas, sobre todo cuando llega el crucero, se llena. También tenemos ahora el 21 de octubre, Día del Patrimonio Regional, participamos también en la Noche de los Museos. Desde hace varios años que el Museo Naval y Marítimo abre sus puertas a la comunidad en estas actividades. Y es bueno también que se sepa que ahora el museo es público. Sí, pues el museo es público. Porque antes se tenía que cancelar una entrada, que no era un costo tan oneroso. No, de hecho todavía se cobra la entrada, que vale 1.200 para las personas. Y 600 pesos niños. Pero claro, si vienen agrupaciones, se anotan con tiempo, la entrada es liberada. Ya, perfecto. Y ahí se le hace la guía por el museo. Perfecto. Es bien interesante, como te decía Víctor. Después vamos a hablar de la cantidad de libros sobre el tema antártico que existe en el museo y de lo que se quiere implementar.
¿Ah? Ya. José Antonio. Magda, dentro de la exposición que tú hiciste, ese análisis que tú hiciste de desolaciones, ese trabajo fantástico que presentaste, con lujo de detalle, la participación de nosotros ahí que estábamos. La pregunta que siempre me la han hecho a mí, y yo te la aprovecho de hacértela con todo respeto a ti, esta consulta, porque siempre se dice que Desolación es el libro clave de Gabriela Mistral para entender su antes y su después, y su permanencia acá en Magallanes, no solamente en Punta Arenas. Es fundamental para poder concretar, terminar ese libro. ¿Es tan así eso? ¿Cómo lo ves tú con la perspectiva del tiempo, con esta relación entre la historia que tú haces con la literatura? ¿Cómo lo ves tú así? Yo creo que dos libros fundamentales de Mistral son Desolación, pero agregaría Tala también, porque en Tala construye el mundo andino, y lo que se empezó a hacer en Desolación, que era hablar de todas las culturas que se estaban perdiendo, y por eso todas las referencias a las tumbas, a las fosas, a la huesa, como la llama ella, va a tener entonces esas culturas que se están perdiendo un deseo de recuperación, incluso a través de oratorias andinas en Tala, de manera que yo considero que son dos libros fundamentales. No podría decir cuál es el más fundamental que otro, porque también si tú piensas en Ternura, que es un libro dedicado a las madres solteras, y creo que eso no se había visto antes, es que hay muchos poemas como La Huella, que hablan de un hombre que abandona a una mujer con sus hijos, y que esta mujer tiene que trabajar, y mientras está trabajando necesita cantar canciones de cuna para que sus hijos duerman, y tejer redes, por ejemplo, reparar redes, o salir a sembrar el campo, como en este poema que conversamos. Son todos libros fundamentales. De hecho, en poesía Mistral no publica tanto. Son 4 los libros fundamentales, pero son muy acabados y muy fundamentales. Porque Poema Chile es un libro post-mortem, editado post-mortem. De los que ella edita más fundamentalmente, son menos, pero que tienen un fin a caballo. Para mí fue muy importante compartir con ustedes la lectura del texto, porque ustedes también tienen una mirada sobre el poema que tiene que ver con el espacio magallánico. Entonces, por ejemplo, en la lectura, cuando yo proponía cómo interpretan ustedes Bruma Espesa o Casos Dolorosos, ustedes me ayudaban dándome una representación que tenía que ver con el carácter geográfico del lugar, que efectivamente en el muelle hay una bruma espesa, que efectivamente el ocaso tiñe de rojo, y eso complementa mucho con la interpretación que yo propongo, que ella habla a través de estos sollozos de un exterminio de los pueblos Escahuéscar, Sergman, que estaban en esta Ahora zona. ella lo menciona en Desolación en reiteradas ocasiones, en pasaje, digamos, del libro, esta que dices tú, la extinción gradual, paulatina de los pueblos originarios. En cierta medida, entonces, Mistral se convierte en la pionera, por decirlo así, que da cuenta con voz literaria de lo que estaba pasando en Tierra del Fuego. Y en este sentido sería un trabajo señero lo de Mistral, si hacemos un análisis histórico, literario, cultural, de ese punto de vista, porque hay poco trabajo, hay poca validez o validación de ese aspecto de su obra, en el sentido de recuperar esa parte, digamos, de que es tal vez Gabriela Mistral la primera que se da cuenta de que los pueblos originarios están desapareciendo por culpa de la acción civilizadora, ¿ya? Gabriela Mistral llega a Punta Arenas en 1918, más o menos en la misma fecha en que está falleciendo José Menéndez. Entonces, no deja de ser. Sí, además era una mujer bastante astuta, porque lo que dice en su poesía, que es totalmente transgresivo, no lo dice, por ejemplo, ni en su prosa, ni en este maravillosa edición que ustedes hicieron, por ejemplo, de Mireia. Exactamente, de Mireia, que es la revista que ella escribió en Punta Arenas. Dentro de los auspicios de Mireia está Contardi, ¿ya? Y esta parte de Desolación de Paisajes de la Patagonia está dedicado a Contardi. A Juan Bautista Contardi. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo ella, qué gesto más astuto esto de dedicarle el libro
justamente la persona que está fomentando la destrucción de toda la Patagonia. Y que ante el Senado de la República de Chile defiende a los estancieros, y al mismo tiempo hace un poema donde dice cómo están destruyendo los árboles. Entonces el libro tiene un epígrafe que de alguna manera la protege justamente contra las personas que está polemizando en sus poemas. Y yo creo que ese es un gesto muy intelectual, este de habitar una cierta frontera, una línea fronteriza, en donde polemizo y acepto al mismo tiempo. ¿Cómo era la relación, cómo ves tú la relación que Gabriela tuvo con otras mujeres de la época? Por ejemplo, con potentadas, en este caso como Sarah Brown. Porque al parecer no fue tan difícil, tan compleja, tan delicada como uno a veces desde el punto del prejuicio uno empieza a sospechar, ¿no es cierto? ¿Cómo los estudios que ustedes han realizado, a qué han llegado, a qué conclusión nos podrías tú adelantar de eso? Yo diría dos conclusiones. La primera es que no le tuvo miedo a relacionarse con estos grandes sujetos que eran realmente la aristocracia de la ciudad, pero al mismo tiempo no tuvo miedo en criticarlo. Por eso en la portada de mi libro, por una parte pongo una imagen que está en el museo de acá de la ciudad, que era de la casa de los Menéndez, en donde hay una pastora. Y justamente Mistral habla de todas las ovejas como destrucción de la tierra, destrucción de los árboles para permitir el pastoreo de las ovejas. Y yo dije, ella también visitó esa casa donde estaba esta pastora, como pequeña escultura traída de Italia, toda la riqueza. Y en vez de decir, los ofendo aquí mismo, dijo, acepto su dinero porque con ese dinero voy a poder decir lo que yo estimo conveniente. Entonces es una buena relación, pero que tiene una doble discursividad muy compleja. Voy a decir lo que yo estimo conveniente. Claro. Vamos a decir lo que estimamos conveniente, pero antes vamos a tener que hacer una breve pausa y ya regresaremos.